Y después de realizar el pacto más importante en nuestras vidas, había que empezar a trabajar duro, había que empezar a pensar en ese gran emprendimiento, cómo lo íbamos a hacer, con qué no teníamos demasiado conocimiento, no teníamos herramientas, hubo que trabajar muchísimo y durísimo y empezar a pensar en cómo resolver cada uno de esos problemas. Y el primer problema que tuvimos que resolver en ese momento, en esos primeros momentos, fue a la presión que estábamos sometidos de cuerpo, alma y mente. Porque era una presión diaria, una presión minuto a minuto que vivíamos todos tensionados de lo que nos estaba sucediendo y cómo nos estaba sucediendo en aquella situación en la cual estábamos. Y para eso tuvimos que buscar mecanismos de escape. Y dentro de esos mecanismos de escape buscamos varios mecanismos de escape. El primero de todos fue rezar. Creo que la fe en Dios, todos veníamos de un colegio católico, la mayoría éramos católicos, había algún agnóstico, pero después lo fuimos convenciendo y fue partícipe de toda esta fe que tuvimos nosotros. Y eso fue fundamental, porque cada vez que entrábamos al avión en las tardecitas, una vez que se ponía el sol, que la temperatura bajaba, no sé cuántos grados, hablan que estábamos a menos 20, menos 30. Yo he vuelto al lugar y he dormido con mucho más comodidad y con menos 7 grados y casi me muero de frío y de incomodidad. Así que aquello era mucho peor de lo que pensábamos. Pero esa fe en Dios y ese rezar todos los días nos daba una energía y nos sustentaba un poquito esa presión a la cual estábamos sometidos. Otra de las cosas que hicimos fue hablar por esas largas noches que teníamos en las cuales se dormía poco, porque el frío era muy intenso y nos entraba mucho viento y no se podía dormir demasiado, porque si dormías demasiado te congelabas. Y en esas largas noches hablábamos mucho de comidas, de las especialidades de cada una de nuestras familias, de los restaurantes. Javier Metol nos enloquecía con unas ensaimadas, que yo no sabía ni lo que eran las ensaimadas, pero se nos hacía agua a la boca con todas esas cosas. Hicimos una libretita, en la cual anotamos absolutamente todas las especialidades de cada familia, a dónde íbamos a ir a comer, qué era lo que íbamos a hacer, y vaya si lo hicimos, ¿no? Como se podrá notar. Y eso también sustentaba un poco esa viabilidad de tener esa sensación de que, bueno, que íbamos a poder volver a comer todas esas comidas, volver a tener todo aquello que nos faltaba en ese momento, y aunque podría parecer una locura estar hablando todo el día de comidas como hablábamos, era algo que nos reconfortaba y que nos hacía sentir más cerca de nuestras casas y con la posibilidad de poder tenerlas el día de mañana. Otra de las cosas que hicimos fue reírnos en esas largas noches, siempre en un grupo grande como el que éramos, siempre hay un buen contador de historias. Y bueno, y eso también nos divertía, el reírse es algo que te da alegría, que te da esperanza, que te da una sensación tan agradable que era bueno también poder sentirse un poquito para arriba, un poquito mejor de lo que estábamos en toda aquella situación, así que era muy bueno también poder reírse por las noches. Y yo creo que lo más importante que hacíamos era esa comunión que uno tiene con uno mismo, esa comunión con el interior de cada uno, en la cual pensábamos en nuestros seres queridos, ¿no? En nuestras madres, en nuestras novias, en nuestros amigos, en nuestros hermanos, en la familia, que era lo que más añorábamos y lo que más sentíamos falta en ese momento. Y yo creo que eso fue muy importante para todos nosotros, porque de alguna manera nos podíamos comunicar con nuestras familias, o pensábamos que nos podíamos comunicar con nuestras familias. Y yo estaba ennoviado con mi actual señora, que es Margarita, y habíamos cambiado, no sé por qué, los crucifijos que teníamos. Yo le había dado el mío, ella sabía, yo me había quedado con el de ella, y yo me agarraba en esa cadenita y yo le decía, no te preocupes, estoy bien, y eso me daba una fortaleza, porque el amor que yo tenía por ella era muy grande, y el que ella tenía por mí también era muy grande, y yo siempre le agradezco porque creo que parte de estar vivo se lo debo a ella, creo que la mayor parte de estar vivo se lo debo a ella. Y también en esos días, los cuales estábamos proyectando cómo salir de aquel lugar, nos fueron sucediendo también los primeros golpes, se fueron muriendo algunos de los amigos que estaban más heridos. Parrado, que había estado en coma los primeros 3 o 4 días del accidente y después se había recuperado, había perdido a su hermana, había perdido a su madre. Cuando se despierta le tuvimos que decir que su madre estaba muerta y transmitirle que su hermana estaba gravemente herida. Él agarra a esa hermana y la cuida durante todos los días que pudo, hasta que su hermana muere en sus brazos.
Entonces eso fue un golpe muy grande para Nando, y Nando a partir de ese momento empezó a ser un líder muy importante en otra etapa de este proyecto, que era, él estaba determinado a salir de aquel lugar para poder contarle a su padre y a su hermana que su madre y su otra hermana habían muerto en el accidente, pero que era algo que él quería hacer personalmente y que no quería que nadie más le contara a su padre que su madre y su hermana habían muerto. Y eso fue lo que lo hizo determinante a ser el gran líder en las caminatas y en las expediciones que se hacían frecuentemente, día por día íbamos aprendiendo más cosas, íbamos encontrando más recursos dentro de los pocos que teníamos, empezamos a hacer zapatos para la nieve, con los zapatos de rugby, nos poníamos almohadones en los pies, los atábamos y eso nos daba mayor superficie para apoyarnos, aprendimos que las horas para caminar eran la mañana y no muy cerca del mediodía ni cerca de las piedras porque te hundís mucho más, porque la piedra se calienta, derrite la nieve y te vas hasta la cintura. Todos detalles que fueron muy importantes para poder aprender a cómo dominar la situación en la cual estábamos viviendo. Y en esas noches largas también ocurrieron algunos hechos graciosos, ¿no? Y uno de esos hechos graciosos era que hacer pipí en la noche, salir era impensable, se te congelaba todo, no quedaba nada sin congelar, porque el frío que hacía era imponente. Entonces yo no sé cómo fue que uno de los chicos agarró la pelota de rugby que teníamos y esas pelotas antiguas tenían cámara adentro. Entonces sacó la cámara de adentro, le cortó la válvula que tenía y aquello, para nosotros decimos pelela, aquello para nosotros fue una pelela fantástica para poder hacer pipí, la pasábamos en las noches. La única pobre incómoda era Liliana Metol, que era la única mujer que había sobrevivido hasta ese entonces, que era la mujer de Javier Metol, uno de los sobrevivientes, y ella tenía su espacio especial, si algún día necesitaba, le habíamos hecho una casita especial para que ella estaba sana, estaba perfecta, y era la única persona a la cual respetábamos totalmente porque fue como una madre para todos nosotros. Pero lo gracioso era que pedías la cámara para hacer pipí, la cámara venía, hacíamos el pipí adentro, y lo bueno era que venía calentita, entonces nadie la quería largar, todo el mundo la abrazaba como si fuera una bolsa de agua caliente. Y hasta que llegaba el último, y bueno, ya en el último teníamos un lugar determinado también para tirar los restos del pipí que hacíamos en esas noches largas. Y bueno, y los días fueron pasando. Cada vez estábamos más convencidos de que podíamos salir, teníamos la casa en orden, teníamos reglas ya establecidas en las cuales cada uno tenía su rol y su protagonismo, hacer lo que le tocaba hacer. A mí me tocó hacer agua absolutamente todos los días para el resto de los compañeros y me tocaba también en el momento de la comida que era un reparto que se hacía una sola vez por día al mediodía, en el cual cortábamos unos pocos pedacitos de carne y eso se repartía en platos estipulados ya y era lo que se hacía todos los días, todos los días al mediodía. Y bueno, y otros tenían otros roles, algunos tenían los roles de ayudar a los expedicionarios, a ayudarlos a cargarse, también no teníamos muchas cosas para hacer y tampoco mucha energía para gastar, entonces muchas de las tardes nos pasábamos, cuando estaban lindos los días, lagarteando al sol, mirando el horizonte, contando historias, hablando de pavadas o no hablando de nada, y era así como funcionaba el día a día de esa comunidad en la cual estábamos creando con algún éxito, porque nos estábamos sintiendo cada vez más fortalecidos y con más posibilidades de ir encontrando la salida. Sabíamos que no era el momento, nos faltaban muchas cosas por resolver, pero estábamos encaminados. Rotábamos en las noches para dormir, para que fuera confortable igualmente para todos. Todo reglas que se fueron respetando